Ante estas 150 personas, después de horas y horas de trabajo, el cortometraje Goya 3 de mayo ha visto la luz en el auditorio del Museo del Prado de Madrid. Minutos antes de su preestreno, los nervios estaban a flor de piel. Yo lo que estoy esperando es que veáis la película ya de una vez. Porque estas imágenes son las únicas que se pueden ver fuera de este auditorio, ya que hasta el 30 de septiembre no será el próximo pase en Zaragoza. Con un equipo casi en su totalidad aragonés, estas son las palabras que les ha dedicado Saura. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han colaborado en este corto, porque me lo han hecho muy fácil. Una producción que homenajea al pintor aragonés con espíritu reivindicativo. Una tierra como la nuestra debe reivindicar valores que la han caracterizado siempre, el valor del talento, el valor de la vocación universal de sus gentes, recurriendo a los hombres y a las mujeres que más y mejor han ejemplificado ese espíritu, esa manera de ser aragonesa. Lambán también ha hecho un llamamiento a estrechar lazos entre Madrid y Aragón para seguir divulgando la obra del genio de Juan de Todos. En este acto también se ha estrenado el documental Goya Saurio, una producción que recoge cómo ha sido el rodaje del corto.